impulsada por el gobierno de Javier Milei. ¿Y qué sucede con el sector automotriz, ¿no? Con respecto a los autos argentinos, con el costo de los autos argentinos, pero sobre todo con la importación de autos terminados y también los insumos que son clave para la producción local automotora. Vamos a hablar con Pablo Ortega, editor de la sección de movilidad del Diario La Nación. Pablo, muy buenos días, feliz domingo para vos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz domingo para ustedes también. Bueno, ¿qué cambios podemos vaticinar con la desregulación de la economía y con la modificación sobre todo de la CIRA, ¿no? Que estaban imposibilitando el ingreso de autos de Brasil, de México a la Argentina? Sí, mirá, como bien decís vos, se eliminó el sistema CIRA, que era el que trababa las importaciones, pedía autorizaciones. Hoy va a estar el sistema CEDI, que va a ser un sistema estadístico y se supone que todo va a ser más fluido. Entonces, en el mercado automotor están esperando o proyectan que los autos importados, sobre todo los brasileños, que estaban muy relegados por el tema de la CIRA y por la disponibilidad, empiecen a fluir como en otras épocas. Igual hay que aclarar algo, en las automotrices y los concesionarios están esperando una caída de entre el 20 y el 25% para el año que viene. Este año, en 2023, cerró en realidad el viernes pasado con 449.000 0 kilómetros patentados, pero para el año que viene están proyectando entre 340.000 y 360.000 autos. Entonces es una caída importante, obviamente, por la recesión, por la inflación, por la menor disponibilidad de dinero que va a tener la gente. Va a ser un mercado a la baja, que es la coincidencia entre las automotrices y los concesionarios. Entonces, en ese escenario, obviamente puede que haya más autos importados. Se supone que los autos brasileños van a empezar a fluir, como decía antes, como en otras épocas. Pensá, Pablo, que este año de todos los autos que se vendieron, solo el 27% fueron brasileños. Y es un número inédito, porque en la época, por ejemplo, el año 2017, el año de Macri, el último pico del mercado de ventas, cuando se vendieron casi 900.000 autos, los autos brasileños eran un 60% del mercado. Mira, leía una nota tuya durante la semana. Puede cambiar, pero va a depender, obviamente, de la oferta y la demanda y de qué vaya pasando con el mercado. No me acuerdo si era el jueves o el viernes, perdón por la desmemoria en este caso, una nota publicada en el Diario La Nación, una nota tuya, sobre el balance del año, ¿no? La gran cantidad de los meses de este 2023, 9 de los 10 autos más vendidos eran argentinos. Fueron argentinos, claro. Es positivo para la industria nacional, pero ¿qué significa con la competencia de los precios? La modificación en el régimen impositivo y también de la importación, cambiando la CIRA por el CEDI. ¿Puede hacer bajar el precio de los autos nacionales en la competencia con el importado brasileño o mexicano? Mira, en ese punto, primero está el tema del impuesto al lujo. El impuesto al lujo, viste, que grava los autos que valen a partir de 14,7 millones al público, se encarecen un 20% por el impuesto al lujo, y las alícuotas que impuso la FIP hasta febrero ya quedaron desactualizadas con la devaluación. Entonces el gobierno tiene en estudio, sería inminente eliminar esta primera categoría del impuesto al lujo, que le pone un tope a los precios. El problema es que justamente por el impuesto al lujo y por la falta de autos, lo que estaba ocurriendo en el mercado eran los sobreprecios. Cuando vos vas al concesionario, según te denuncian muchos clientes, el precio sugerido por la automotriz, porque la automotriz no puede obligar a un concesionario a vender un precio, sino lo sugiere, no es el que te cobra. Y obviamente, como había faltantes de autos porque no podían entrar, demoras en las entregas, los autos costaban más caro en el concesionario o en muchos concesionarios de lo que decía el precio de lista de la automotriz. Se supone que ahora, con un mercado más fluido, importaciones más fluidas y obviamente recesión, lamentablemente, o sea, caída del mercado, están esperando que ese tipo de comportamiento vaya cambiando, ajuste, los precios vayan ajustando y por ahí haya alguna bonificación. Pero no hay que perder de vista que la inflación viene muy fuerte, se está esperando entre un 25 y un 30% en diciembre, y los autos iban ajustando todos los meses más o menos lo que es la inflación mensual. Recién decías Brasil,
que a partir de ahora, lógicamente, va a tener arancel cero por ser miembro pleno del Mercosur, aliado estratégico de la Argentina en esta relación bilateral comercial, frente al impuesto del país, ¿no? 17,5 para los bienes que son para justamente los insumos para fabricar en la Argentina. Quizás eso normaliza un poco la producción local y la competencia con el extranjero. Todos los bienes importados van a pagar el 17,5, es otro factor que está también ahí jugando y por el que están proyectando una baja del mercado. La verdad que en el sector hay preocupación, y sobre todo hay preocupación también por los aranceles a las exportaciones que van a tener los autos. Van a pagar ahora 15% de retenciones, y solo pagaba una parte de las exportaciones de autos retenciones. Había un incremental que se llamaba a partir del número extra que exportaban frente a 2020, no pagaban retención en los autos, y ahora al tener que pagar estas retenciones es una preocupación muy alta del sector automotriz en cuanto a las ventas. Sabemos que las fábricas que producen en la Argentina están orientadas a exportar a Brasil y al resto de la región. Todos, Pablo, estamos un poco perdidos con los precios, devaluación mediante, inflación diaria del 1%, 1 y pico por ciento, ya lo dijo ayer el presidente en cadena nacional. Ayúdanos a entender el mercado, si queremos comprar un auto, si tenemos la posibilidad para invertir, quizás tenemos unos pesos que queremos, bueno, solidificarlos en un bien. ¿Cuánto cuesta en promedio con la devaluación, ¿no? Con la actualización de precios, un auto 0 kilómetro promedio, ¿no? Quizás el más barato, el estándar, el más vendido en la Argentina. Mira, justamente lo que comentaba antes del impuesto al lujo, pero hoy el Fiat Cronos fue el auto más vendido en 2023 y los últimos 3 años. El modelo más caro, el tope de gama, o sea, el más equipado con caja automática del Fiat Cronos, estaba a 17,5 millones de pesos aproximado. O sea, ya estaba pagando el impuesto al lujo. Este es el problema del que hablaba antes. Y el base, o sea, el modelo de entrada está cerca de los 14 millones de pesos. Pablo. O sea, este límite del impuesto al lujo le llaman es como un tope para las automotrices. Establecen ahí el precio, y de ahí tratan de no pasarse del precio de lista, porque se encarece un 20% más. Para no pagar impuestos. Claro. Pablo, claro, y hay que pensar que los autos tienen un 53% promedio de impuestos. Es muy alta la carga impositiva en la Argentina de lo que pagamos. Sí. Pero en dólares, medidos en dólares, estás alrededor de entre 12.000 y hasta $20.000 un auto. O sea, ha habido momentos de la historia en las que medidos en dólares estaban un poco más abajo. Y Pablo, ¿cómo crees que impacta en el mercado de autos usados justamente la desregulación? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, por ejemplo? Mirá, los autos usados siempre tienden a seguir el precio de los aumentos de los 0 kilómetros, y lo que pasaba ahora en estos últimos años, cuando no había disponibilidad de autos, claro, o había mucha demora en las entregas de los 0 kilómetros, obviamente los usados subían más porque Exacto. tienen entrega inmediata, y sobre todo los usados con muy pocos años o en muy buen estado se habían valorizado. Ahora en un mercado a la baja, y hay que ver cómo se ajustan los precios en 2024, pero la situación del mercado 0 kilómetros se traslada al mercado de usados. Entonces, si hay más disponibilidad de autos 0 kilómetros y empieza a haber una entrega más fluida en un mercado más chico, pero con menos demoras, y los precios, digamos que se estabiliza un poco esta disparidad de precios que había, se supone que eso se va a trasladar al mercado de usados. Pablo, ¿cómo estás? Recién hablabas del 53% de impuestos en el precio de un auto. ¿Hay algún plan para bajar esa carga impositiva y que eso repercuta en el precio final? Mirá, el gobierno tiene como política, obviamente, el bajar impuestos, o habla de lo que es la baja de impuestos. Esto de lo del impuesto al lujo sería inminente. Que la eliminación de la primera categoría es algo que le están pidiendo de manera así rápida las automotrices, porque la verdad que distorsiona mucho el mercado. Hacia adelante, bueno, habrá que ver a ver qué
qué política toman. Está el famoso ingreso, el impuesto a los ingresos brutos, que es muy distorsivo, es el que te nombran en todos los sectores, todas las industrias, el peor impuesto que existe, que cae en cascada a todos los sectores y para la exportación es muy nocivo. Sería bueno que en algún momento ese impuesto se revise, pero bueno, es un tema de las provincias también. Te hago, Pablo, una pregunta contrafáctica. Calculo que una ¿no? vez que si avanza un plan de estabilización macro con todo lo urgente, más adelante se puede avanzar, ojalá, en un esquema impositivo mucho más coherente y competitivo para el país a nivel general, ¿no? Y el sector automotriz le cabe esas reglas. Te hago una pregunta anticipatoria, ¿no? Porque no sucedió, es contrafáctico, ¿no? ¿Qué modelos o qué marcas podrían llegar a la Argentina, ¿no? Para los que son fierreros, no es mi caso, claro, pero que están esperando, che, hace mucho que no llega esta marca a la Argentina, que está vedada por las importaciones y la estoy esperando. Independientemente de la marca o el precio o el costo, ¿qué puede llegar a pasar? Los importadores de autos, los que no tienen fábrica acá en la Argentina, solicitaron la semana pasada que se baje el arancel, porque los autos importados pagan un 35% de arancel, el arancel más alto, y pidieron pagar un 20% como para que se nivele la competencia. Y obviamente se suele comentar que podrían venir marcas chinas, en una situación así, más marcas chinas, que son las que están muy fuertes o están invadiendo Europa. Más marcas, sobre todo asiáticas, pero en este momento en Argentina tenés todas las fábricas automotrices, hay marcas. El tema era más la disponibilidad de modelos. Disponibilidad de modelos y la rapidez con la que podías acceder a un auto. Tenés demoras de hasta un año algunos de los modelos más vendidos. ¿Y puede reformular el mercado con la apertura, decías, de marcas chinas, japonesas, de otros lugares del mundo que no están llegando, con los modelos de autos que se usan en Argentina, modelos más híbridos, con nuevas tecnologías? ¿Puede virar esta apertura de la importación a un nuevo mercado automotor en la Argentina que podamos ver en las calles, por ejemplo? Mira, si hubiera esa baja de arancel, que es a priori difícil, bueno, pues es un tema más grande como para analizar. Es la duda que siempre está. Sí, con un menor arancel a las marcas importadas y en otro contexto podrías ver más marcas importadas, sí. Pero tenés el tema de los impuestos, obviamente. Claro. El tema de los impuestos y el impuesto país también que está jugando en este momento. Bien, todo es muy incipiente, ¿no? Estamos nosotros mismos desagregando la desregulación, ¿no? Con el juego de palabras, de a poquito vamos entendiendo de qué se trata estos cambios. DNU que está en vigencia desde las 0 horas del viernes, la ley ómnibus que está en debate ahora en el Congreso en las sesiones extraordinarias y con los especialistas como Pablo para entender sector por sector de qué se trata. Pablo, muchísimas gracias y que tengas un gran comienzo de 2024. Muchas gracias a ustedes y muy feliz año para todos. Bien, que sea pura velocidad, ¿no? A todo motor, en este caso. Quinta